En el proceso de la vida de un gamer es normal que gaste más del 85% de su presupuesto en solo la PC, el 10% en el monitor y lo que ya sobre para lo que falta. Y eso engloba a los periféricos y te doy toda la razón, ya que es cierto que no alcanza la plata para todo. Yo por ejemplo, al comprar mi primera PC gamer usé de periférico unos de oficina super básicos de la marca Logitech y unos audífonos de celular de $1. Y así le di duro más de un año que fui comprando periféricos de muy buena calidad, como este teclado, estos headsets y este ratón tope de gama, todos con sus respectivos reviews en el canal. Yo en parte no tomé el camino correcto, ya que entre esos periféricos de oficina y los periféricos más profesionales que posteriormente compré existen un punto medio, un punto que no te hará desembolsar mucho dinero por una experiencia aceptable. Te presento al Kit Gamer Cruz de la marca BSG. ¿Quieres conocer más de ello y sobre todo contarte cómo puedes ahorrar mucho dinero en la compra de periféricos? Quédate en este video que te cuento todo. Vamos a comenzar a hablar del teclado y este a simple vista se puede dar cuenta que es de tipo membrana, que tiene 105 teclas como es lo habitual en un formato completo y muy grande, y también tiene las teclas de acceso rápido y multimedia que ven en la parte superior del teclado justo a los costados del logo de BSG. Cuenta también con retroiluminación y 19 teclas anti-ghosting. Lógicamente este no va a ser a nivel escala de un teclado mecánico como yo puedo estar acostumbrado, pero puedo decir que en el tema del teclado es donde menos se va a notar la diferencia. Las teclas la verdad son satisfactorias, son un poco más elevadas que las de membrana convencional para simular esa sensación de que si fuera mecánico. El peso es muy liviano lógicamente en este tipo de material y encima en teclados de membrana, y podemos ver acá una retroiluminación. Ojo, no es RGB sino que está retroiluminado, solo podemos poner estos colores y ya está, simplemente cambiar solo los modos de efecto como de parpadeo y estático. También, como estoy señalando ahí, tenemos teclas de multimedia que son muy pero muy útiles. Tener esto a la mano para cambiar de música cuando estás jugando es un golazo, y algunas teclas más de accesos rápidos como de búsqueda, menú, pantallas, etc. La distribución no te va a causar problemas ya que está totalmente en español, tienes la ñ, así que no vas a tener ningún tipo de confusión, a diferencia de teclados mecánicos que algunos vienen en inglés o en otras distribuciones y se hacen más complicados de usar si no cambias el idioma de Windows. Ya vemos ahí la construcción que es totalmente en plástico y podemos ver esas patitas que vienen todo teclado en la mayoría para alzar el teclado y que sea más cómodo. Ahí estoy tocando el material, por supuesto confirmadísimo, es todo de plástico. Y también tenemos algo interesante, un tipo reposamuñecas para que nos sea más cómodo al escribir, pero no es comparable con un reposamuñecas de más densidad. A continuación les estaré dejando una prueba del sonido del teclado. Decirles también que las keycaps no son impresión de doble inyección, así que se van a despintar con el uso que le hagas, como básicamente todos los teclados de este rango de precio, que aún no les he dicho el precio, pero cuando se los muestre créanme que van a decir esto tiene mucho pero mucho sentido. Así que por mi lado no he encontrado tanta diferencia a un teclado mecánico, apartando y fuera de la sensación y sonido que nos puede dar, sino más bien las latencias. Un punto muy importante para mí y creo que para muchos es que la verdad este tipo de teclados ocupa mucho espacio, y sobre todo si tienes un escritorio muy chico se te va a dificultar hacer las maniobras con el mouse, así que prefiero que eliminen esa barra numérica y lo dejen tipo 10 keys y que esté mucho pero mucho más cómodo para el usuario final. Pero bueno, seguro el que use ese pad numérico va a estar en mi contra, pero es cuestión de gustos y bueno, también te ahorras material en fabricación. Vamos a pasar a hablar del mouse, que este viene como todos los productos protegido con su espuma de burbuja, lo cual lo hace muy pero muy acertado a la hora del transporte. Y también quiero destacar acá que
que sus características son las siguientes. Tiene un peso de 99 gramos, un DPI máximo de 2400, intercambiables entre 800, 1200, 1600 y 2400. La iluminación es LED de 4 colores, el plástico es tipo ABS, tienen los interruptores Guano de 2 millones de clics. Para los que juegan Dota les va a caer muy bien. ¿Qué pasa, causa? ¡Ga! Y tiene un cable trenzado que, por cierto, todos estos productos que estoy abriendo vienen con un cable sumamente resistente y que nos va a durar con el paso del tiempo. Y también vamos a ver ahorita que nos trae, por supuesto, como no, en un kit completo, y sobre todo BCG que no nos decepciona, un mousepad que no está nada mal, y de hecho cambié este mousepad por mi principal que tenía, era un XL y la verdad ya tenía como 2 años y le estaba dando duro, ya era hora de cambiarlo y me cae a pelo. Ahí ven que la superficie es de goma con fibra, las dimensiones estarán saliendo en pantalla y no he encontrado si es de tipo speed o de control. La verdad yo pienso al uso que es speed porque los de control son un poco más ásperos, por decirlo de algún modo. Ya vemos ahí el mouse conectado con su RGB, que por cierto nada mal el RGB, que este sí es RGB al menos, y que tiene un diseño, ahí lo ven, muy bonito, muy destacable, nada que envidiarle a un mouse de más alta calidad. Pero eso sí, tengo que hablar muy claro y muy serio acá. Ya saben que a mí siempre me gusta decirlo, las cosas como son. El sensor no encontré por ningún tipo de lado las características, así que intuyo que es un sensor simplemente normal, un sensor óptico normal de oficina, nada que destacar acá. Me hubiese gustado que pusieran un sensor más top, siquiera para darle esa realidad de que es un kit para gaming, porque no todos son luces y RGB, sino que también un buen mouse te puede ayudar muchísimo, en serio muchísimo. Cuando haces el cambio de un mouse de oficina a un mouse gamer de verdad, sientes que mejoras tu desempeño en gaming mucho, pero mucho. Acá sí me pareció que el sensor lo debieron mejorar, pero bueno, por el precio no quiero quejarme, ya que van a estar viendo el precio en pantalla en unos instantes. La ruedita bien, los clics son muy satisfactorios, comparables, ojo, comparables a un mouse de más alta gama, y esos agarres ahí en forma de circulitos son muy pero muy versátiles, ya que te permiten una mayor ergonomía y comodidad. Y acá ves el diseño que está muy puntual. Eso sí, el diseño y el agarre me parecen espectacular, y pienso que vas a notar ese salto de un mouse súper barato a un mouse no tan de alta calidad lógicamente, sino a un mouse un poco mejor. Ahora sí, espérame un toque, que te voy a dar los consejos, o mejor dicho, te voy a dar una clave de plano para que ahorres mucho en este mes en comprar tus periféricos, este kit o otros periféricos que tengas en mente, ya que BCG está en 15% de descuento en todos sus productos usando el código VIP45 que te está saliendo en la pantalla, y con esto puedes ahorrarte de verdad, según el producto, bastante dinero. Y sobre todo te puedo aconsejar este ratón que yo tengo, el Aquila Air, que es muy pero muy bueno, pero lógicamente cuesta lo suyo, pero con el descuento ya te haces un dolor de cabeza menos. Ya saben, VIP45, antes de comprar un producto te estoy dejando el enlace directo para que compres en la descripción, y si quieres que te recomiende más productos de la marca, solo ponme en los comentarios qué quisieras, cuánto es tu presupuesto, y yo te ayudo con mucho gusto. Ahora sí, continuemos con el video. Ahora sí nos toca hablar un punto donde yo sí de verdad soy muy exigente. Ante mi vida me he dedicado a probar distintos tipos de auriculares, como pueden ser los H50 Pro que tengo, he probado los G733 inalámbricos, he probado los HyperX, Glow Stinger, auriculares tipo AirPods que son los Hilo que también tengo, y muchos otros más auriculares gamer. Por decirlo de algún modo, ya tengo mucha experiencia en el tema de audio y también soy muy exigente. Estos auriculares vienen con un cable trenzado de distinto material a los que ya vimos, un poquito más tosco, por ende va a durar un poco más. Ahí vemos los conectores, que por cierto ya ven que ahí tiene un separador de audio micrófono. El USB no es porque sea un audífono USB, sino para aumentar la retroiluminación que trae este audífono en color verde, que ya la van a estar viendo más adelante cuando lo conecte. En este caso va a ser compatible con PC. Si quieres hacerlo compatible con consola, vas a tener que comprar un splitter o un adaptador, pero como ya saben, este kit está destinado para PC, así que no seamos ilógicos. Ahora sí voy a pasar a conectarlos para que vean el RGB que trae, y ahí vemos que en torno a ese círculo con mallas tenemos esa retroiluminación. Lo que está al medio no es un sticker, sino lo que está en el círculo, eso sí está retroiluminado, y la verdad queda piola porque RGB da más FPS. El que diga lo contrario es
Los materiales no destacan mucho. En la parte de la cabecera tenemos ese diadema de plástico, lo cual lo hace algo delicado si es que eres un usuario muy violento y que le gusta tirar sus cosas, ya que se puede romper con facilidad. Es lógicamente plástico flexible, no rígido, y tenemos ahí un reposacabezas muy cómodo, la verdad. Y también tenemos ahí que es un material también de plástico. No hay nada de aluminio, ni siquiera en la rejita del RGB, lo cual lo hace un poco más liviano. El micrófono no se puede retirar, lo cual lo hace a mí un estorbo si es que tienes un micrófono aparte, pero como digo, si estás pensando en lo económico, este te va a venir muy bien. Estamos viendo que la flexibilidad de este producto, bueno, cumple. No creo que la cabeza lo tengas más grande que esas dimensiones, así que te va a caer muy bien. Y tengo que decir que el acolchado es de piel sintética, lo cual en verano hace que sudes mucho, y eso no lo critico porque mis auriculares, que cuestan como el cuádruple a estos auriculares, hacen sudar de la misma manera, porque no son de tela, sino de cuero sintético. Otro punto que no mencionan es que estos mismos, cuando te lo pones, no cancelan prácticamente nada el sonido del exterior, ya que no aprietan con fuerza. Así que ya sabes, advertido estás. Por tanto, lo que más importa es el sonido, y debo decir que es un sonido muy pero muy de gama de entrada, ya que tenemos frecuencias prácticamente plano, o sea que las frecuencias bajas como medias y como altas son planas, no destaca ni en graves, al menos que ecualices. Cuando ecualizas en Windows y sobre todo sabes ecualizar audífonos, la mejoría puede ser hasta de un 50%. En serio se vuelve el día y la noche, ya que necesitas sí o sí ecualizarlos, yo creo, porque en serio las frecuencias muy planas, si escuchas reggaetón, electro, no creo que sea lo ideal, ya que la mayoría de audífonos vienen configurados en forma de V, o sea que resalta los bajos, los medios los opaca un poco y los agudos también los resalta. Definitivamente no es un audio muy rico, pero por el precio yo creo que está bien. Ahí tenemos también atrás del audífono, si se lo preguntaban, un potenciómetro para bajar y subir el volumen, así que por este lado ya tenemos cubiertos si nos da pereza controlarlo desde el Windows. Y bueno, este fue el kit gamer que me envió BCG. La verdad, muchas gracias por considerarme. Estos kits los recomiendo y entren en mi top 5 kits económicos calidad-precio que puedes encontrar para dar tu primera entrada al gaming. No para tener lo mejor de lo mejor, sino para entrar a esa etapa de que, bueno, quieres algo más gamer, fuera de los periféricos súper básicos, y sobre todo que no tengan RGB. El precio actualmente está saliendo en la pantalla, pero si pones el descuento de VIP45 vas a tener una rebaja considerable solo por este mes, así que aprovechalo. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Suárez, se la lavan y nos estaremos viendo en un próximo video.